Buenas, alumnos de segundo de bachiller, ya va quedando menos, por poco se me olvida, tenía que hablar de Kant, por favor, Kant, el más importante filósofo del siglo XVIII hasta aquí, una auténtica montaña él solo y imprescindible, porque realmente se puede decir que la filosofía contemporánea, el mundo contemporáneo, casi que empieza con él. Bueno, ya sabéis que nació en Königsberg, que es una ciudad de Prusia, que hoy forma parte de Rusia, Kaliningrado se llama, o de Polonia, no sé, ahora dudo, pero bueno, cuando Kant nació allí era Prusia, que todavía no existe Alemania, en el norte, ¿no? Allí. Y bueno, nació en el seno de una familia numerosa, su madre sobre todo tenían la religión pietista, que es un tipo de religión protestante, su padre era un artesano que hacía cosas de cuero para los caballos, para los animales en el campo, y bueno, pues fue un niño muy inteligente, muy listo, que enseguida pues se sintió atraído por la ciencia, por el saber, que estudió en la universidad de su pueblo y en un colegio de allí, y que, bueno, su obra principal pues la escribió bastante tarde, ¿no? Casi con 50 años, me parece, por ahí, o sea que se tomó mucho tiempo para pensar lo que iba a decir, no como nosotros que hablamos sin saber. Kant se tiró 20 años estudiando y 20 años aprendiendo antes de dejar una gran obra como es la Crítica de la razón pura, que por supuesto, vamos, es un monumento al lado de la República de Platón o al lado de la metafísica de Aristóteles o al lado del discurso del método de Descartes. Bueno, entonces se cuenta de él que era una persona muy minuciosa, muy ordenada, que incluso sus vecinos ponían el reloj en hora cuando él pasaba de camino a la universidad, porque lo hacía todo a la misma hora, no sé si eran las 8 de la mañana, ya sabían que eran las 8 de la mañana porque Kant estaba pasando debajo de su ventana. Se cuenta también que Kant solo se desordenó el día que se enteró de que había estallado la Revolución Francesa, porque entonces fue corriendo a Correos, que era donde entonces se recibían las noticias, y ya trastocó sus planes. Pero si no, por ahí podéis encontrar el horario de Kant perfectamente establecido, al cual se atuvo toda su vida. Bueno, tuvo problemillas con la censura porque en aquellos tiempos pues no se podía decir cualquier cosa de la religión y el rey de Prusia se metió con él. Pero fue por poco tiempo, por 3 años o así, porque el rey murió y luego ya Kant pudo escribir lo que quiso sobre religión. Y de hecho, aunque os he dicho que la Crítica de la razón pura es la principal obra de Kant, luego tiene muchos opúsculos, es decir, obras más cortitas, la que habla de religión, de pedagogía, de ciencia, hasta de las enfermedades de la cabeza, los sueños del visionario. Bueno, y la verdad es que es un autor que siempre enseña, vamos, yo tengo la experiencia de que a lo mejor paso 5 años sin leer a Kant y luego vuelvo y digo, ay, mira, ya estoy aprendiendo cosas, porque es muy profundo, la verdad. Era un señor que pensaba lo que decía y bueno, y lo que dice, pues aunque hayan pasado 200 años, porque claro, murió en 1804, o sea, han pasado más de 200 años de su muerte, sin embargo, era un gran sabio y merece la pena pues tener algo de idea de lo que decía Kant. Bien, entonces el tema de Kant tenemos, como llevamos ya en estos temas desde el racionalismo, una primera parte, teoría del conocimiento, una segunda parte, su ética. En la teoría del conocimiento, bueno, pues, ¿qué dos temas hemos estado viendo antes? Racionalismo y empirismo, ¿verdad? Pues sí, pues ahora resulta que Kant coge algunas ideas del racionalismo y coge otras ideas del empirismo y va a surgir de esa mezcla el idealismo trascendental de Kant. ¿Qué idea base toma de Descartes y de los sucesores de Descartes? Pues muy sencillo, que es posible un conocimiento universal y necesario, algo que sea verdad hoy, mañana, pasado y en todas las partes. Bueno, esto lo toma del racionalismo. Del empirismo, la necesidad de basarse en la experiencia. Recordar, de Hume, de Locke, el origen y el límite de nuestro conocimiento es la experiencia. Vale, pues va a juntar estas dos corrientes en la suya propia, racionalismo y empirismo. Bueno, para hacerlo, la verdad es que emprende un camino un poco tortuoso porque se pone a examinar
los tipos de juicios que hay en la ciencia. ¿Qué es un juicio? Una afirmación científica. Cuando digo el agua hierve a 100 grados, esto es un juicio. O no sé, Napoleón invadió España en 1808, es otro juicio. Afirmaciones, ya sean de la ciencia, ya sean de la historia o ya sean de las matemáticas, esos son juicios. Bien, entonces él analiza y hace 4 tipos de juicios. Los 2 primeros los clasifica según el predicado está contenido en el sujeto o no. Cuando el predicado está contenido en el sujeto, tenemos un juicio analítico. Cuando digo A es A, A es A, el predicado está contenido en el sujeto. Este juicio es indestructible, pero claro, ¿cuál es su problema? Que tampoco avanza mucho diciendo A es A o la rosa es la rosa, como otra vez volvemos a las rosas que tanto nos gustan. No se avanza nada con eso. Bueno, estos son los juicios analíticos. Sintético, el predicado no está contenido en el sujeto. Si digo la rosa es blanca, pues en la palabra rosa, que es el sujeto, no está contenido blanca. Un juicio sintético junta cosas que las digo porque me fijo en la experiencia y me fijo concretamente en estas rosas de aquí. Digo, la rosa es blanca, juicio sintético, junto la palabra rosa con el predicado blanca y podría ser cualquier otro predicado. Bien. La otra clasificación, juicios a priori y a posteriori. A priori, no necesito de la experiencia para decirlo, para afirmar esa cosa. Pues, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3. Esto no es cuestión de experiencia, esto es cuestión de cabeza. A priori, antes de la experiencia, no tiene que ver con la experiencia. Los juicios a priori, no tienen que ver con la experiencia. Sin embargo, los juicios a posteriori sí tienen que ver con la experiencia, como cuando se dice, pues no sé, el desierto de Kalahari es el lugar más seco de la Tierra. Eso tiene que ver con la experiencia, porque tengo que ir allí a ver y medir la lluvia que cae y comparar con otros desiertos y decir, ah, sí, pues en el de Kalahari es donde menos agua cae. Es decir, me baso en la experiencia. Ese tipo de juicios se llaman a posteriori. Por lo tanto, los 4 juicios analíticos, sintéticos, a priori y a posteriori. Bueno, un batiburrillo. Ahora, claro, vemos que, en principio, lo analítico, os he dicho, coincide con lo a priori, ¿no? Con esto de las matemáticas, porque no me baso en la experiencia, es universal y necesario, es como, digamos, la parte racionalista. Mientras que sintético y a posteriori es la parte empirista de la vida, porque lo del desierto tengo que ir a mirar, lo de la rosa tengo que ir a mirar. Bien, entonces lo que dice Kant es que la ciencia que él admiraba, porque la ciencia que él admiraba era la ciencia de Newton. Porque es que claro, no se nos puede olvidar eso, que es que Kant estaba obnubilado con Newton y no me extraña. No me extraña porque Newton descubrió la ley de gravitación, formuló la ley de gravitación universal que cambió la imagen del mundo y que fue un gran paso. Entonces, él se preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de juicios había ahí? ¿Por qué era tan alucinante la ciencia? ¿Cómo era posible? Le molestaba, por otra parte, decir, mira la ciencia cómo avanza, mira la física, cómo nos enseña cosas nuevas del mundo. Es fabulosa la física y la filosofía, estamos aquí discutiendo. ¿Qué si Hume? ¿Qué si Descartes? ¿Qué si Kant? Cada uno decimos una cosa, no nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde está el secreto de la ciencia? ¿Por qué esta ciencia newtoniana es tan maravillosa? Y entonces tiene esta iluminación, este pensamiento de decir, es que Newton ha sabido unir las dos cosas, ha sabido unir lo que viene de la cabeza, de la mente, de la deducción matemática, lo que es puro razonamiento, con lo que viene de la experiencia, lo ha unido. Y esta unión se realiza en un tipo de juicios que él llama juicios sintéticos a priori, que tienen las ventajas de todo. Por una parte, se basa en la experiencia porque son juicios sintéticos y por otra parte son a priori porque son universales y necesarios. Porque claro, si queremos hacer ciencia, queremos juicios universales y necesarios. No quiero decir cosas que me sirvan solo para mí. Si digo, me gustan las rosas blancas, eso no es científico. Ahora, si digo, el agua hierve a 100 grados, eso sí es científico porque pasa en mi cocina y en la tuya. Entonces hay que ir ahí, a lo científico, a lo que es válido de manera universal y necesario. Bueno, entonces aquí tipos de juicios que él piensa que son así, que son universales y necesarios y a la vez pues son sintéticos y a priori, ¿no? Y no tienen excepciones, pues sería, por ejemplo,
cuando decimos, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es un juicio sintético, ¿no? Porque el predicado no está en el sujeto. Lo que comienza a existir tiene una causa, el predicado tiene una causa, no está incluido en el sujeto, lo que comienza a existir, y sin embargo, pues no admite excepción, no admite ninguna excepción, es a priori y a la vez pues es sintético. Mira qué bien. Y ya está. Y con esto pues termino la explicación de cómo empieza Kant la crítica de la razón pura, examinando los juicios y diciendo que los juicios propios de la ciencia son juicios sintéticos a priori. Hasta luego.